Hola a todas y todos, mi nombre es Javier Osorio, soy estudiante de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y esto es Ideas sin Tiempo, un podcast donde redescubrimos a 5 pensadores clásicos cuyas ideas en el marco de las cátedras UAI siguen haciendo eco en los dilemas del mundo actual. En este episodio queremos hablar de algo que está en crisis, pero que es fundamental dentro de nuestra sociedad, la cohesión social. Sobre todo porque estamos en un mundo marcado por la desconfianza, la polarización y el desencanto con lo común. Para pensar estas preguntas, vamos a volver a Edmund Burke, un autor que entendía la sociedad como un contrato no solo entre los vivos, sino que también con los muertos y con los que vendrán. Burke defendía la continuidad histórica, las instituciones, la tradición, como forma de sostener el vínculo entre generaciones. Hoy nos acompaña Arturo Fontaine, director de la Cátedra de Edmund Burke, filósofo y ensayista con una extensa trayectoria en la reflexión política, tanto desde la academia como desde el debate político y público. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Javiera, por esa introducción. Un placer tenerlo acá con nosotros. Lo mismo digo. Bueno, para comenzar, quisiera comenzar con una idea que suena un poco lejana, pero que en Burke es muy potente, que es que la sociedad no solo es un acuerdo con quienes estamos acá en el presente, sino que también con quienes nos dejaron y con los que vienen en las futuras generaciones. ¿Por qué Burke concebía la vida social como un pacto intergeneracional? ¿Y qué implicancias tiene esto al día de hoy, sobre todo en un mundo que pareciera estar girando en torno al presente, que tenemos una mirada mucho más presentista de todo y de la inmediatez? Bueno, él hace ese planteamiento para sostener justamente que la sociedad es un contrato que abarca varias generaciones, ¿no? Esa es su idea sobre ese punto. Ahora, ¿qué vigencia tiene esa idea? Yo creo que es mucha. Por ejemplo, el tema del calentamiento global. En general, los problemas de la ecología. Las decisiones que se tomen hoy tienen que tomarse teniendo presente lo que va a ocurrir con las generaciones futuras. No se puede diseñar una política para enfrentar el calentamiento global pensando en los próximos 10 años. Hay que pensar en un largo plazo que incluye la generación futura. Y de hecho los daños mayores, si no se toman medidas para evitar el calentamiento global, los va a sentir las generaciones futuras. Entonces ahí hay un caso, me parece, muy de hoy que muestra a qué apunta Edmund Burke con esto de que hay un contrato entre distintas generaciones. Cada generación toma decisiones políticas y debe incluir en su análisis el efecto de esas medidas en generaciones futuras. Y a su vez debe cada uno entenderse a sí mismo como el resultado de algo. Para Burke, nosotros no nos creamos desde la nada, no nos inventamos desde la nada, sino que venimos de una cierta manera de pensar, hemos adquirido algunos valores en la infancia, hemos también adquirido a lo mejor algunos vicios, algunos defectos, pero ese pasado sigue vivo en nosotros. Entonces, mis padres murieron, pero de alguna manera hay algo de eso que sigue explicando quién soy yo, ¿no? Y lo mismo pasa para las naciones. Entonces, si entiendo bien, sería una forma como de comprender nuestra historia y al mismo tiempo tomar decisiones para la historia del futuro. Exacto. Comprendo. Exacto. Bueno, pasando a otro tema, en Chile y en muchos países hay una sensación de fragmentación muy grande que se da tanto entre clases como entre generaciones, incluso territorialmente, donde se siente que nadie confía, nadie representa realmente y nadie siente que pertenece. ¿Cómo se puede entender esta crisis de cohesión desde la mirada de Burke y qué advertencias deja al respecto? Bueno, Burke obviamente está pensando en un mundo donde la religión juega un papel muy importante, ¿no? Y él ve eso como una especie de cimiento sobre el cual se ha construido la legitimidad del poder y sobre el cual se ha construido la institucionalidad en gran medida. Y la Iglesia sigue teniendo en ese momento una enorme influencia en la educación. Bueno, esa Inglaterra que él describe, hoy día yo creo que Inglaterra podría ser definida como una sociedad post-cristiana. Entonces la religión no está jugando ese papel, digamos, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a jugar desde un punto de vista sociológico
ese papel, ¿no? Funcionalmente que reemplaza a ese cemento social que ha sido la religión. Los derechos humanos, a lo mejor, la democracia, pero es algo que estamos viendo, porque nunca en la historia hemos tenido naciones sin un fundamento religioso. Entonces, lo que estamos viendo es una etapa en ese sentido nueva, en la cual desaparece o se atenúa muchísimo la presencia de lo religioso. Ahora, hay gente que sostiene que reaparece de otras maneras, de otras formas, puede ser, pero en todo caso es una situación bastante inédita la que estamos viendo en este aspecto. Ahora, Burke da muchas pistas sobre cómo evolucionar, sobre cómo cambiar, ¿no? Y él es un partidario de la permanencia en el cambio. Entonces, él no es un conservador en el sentido de contrario a los cambios. Él está a favor de cambios graduales, o sea, él es un reformista en oposición a un revolucionario, digamos. Pero él está muy consciente de que las instituciones que tenemos son imperfectas y requieren enmiendas. Y él incita constantemente a reformas. Entiendo. Entonces, respecto al tema de la religión, ¿es como la base valórica de alguna manera que tenía la sociedad y que ahora está un poco siendo reemplazada por la educación? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo en muchos países es una especie de cristianismo secularizado. O sea, es la moral cristiana desprovista del sentido de la trascendencia, digamos, que da la fe, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ese es hoy día un poco el cimiento real que está operando en la sociedad. Y eso, claro, se inculca a través de los padres en primer lugar y a través de la escuela. Uh-huh. Entiendo. También a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales hoy día, que es todo un tema. Sí, tienen un rol súper fundamental el día de hoy, la verdad. Bueno, bajando todas estas ideas a nuestra realidad como estudiantes, muchas veces se vive este quiebre donde hay mucho individualismo, competencia y desafecciones. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos reconstruir comunidad en espacios como la universidad? ¿Y qué puede aportar Burke y sus ideas en este desafío? Bueno, mira, Burke tiene algo que decir sobre esto porque él sostiene que una de las pasiones importantes o principales es la ambición. Y él ve la ambición en un doble sentido, o con una doble cara, si tú quieres. Por una parte es la ambición la que nos hace mejorar, la que nos hace cambiar instituciones, la que nos hace descubrir cosas, llevar a cabo emprendimientos. Entonces hay algo en la ambición que tiene que ver con la creatividad humana. Pero por otra parte, dice Burke, la ambición es también la causa de las mayores desilusiones y de los mayores dolores en ese sentido. Entonces, él tiene una mirada doble sobre esto, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, en la universidad hay competencia, hay ambición, ¿no? Hay ganas de estar en los lugares más destacados, pero a veces eso tiene un costo, ¿no? Tiene un costo. Lo mismo sostiene él respecto del progreso. Él cree que el progreso no es pura ganancia. Cada vez que se progresa hay algo que se pierde. Entonces el progreso tampoco es 100% positivo para Burke, ¿no? Pese a lo cual él apuesta al progreso, pero consciente de que hay un precio que se paga. Entiendo, pero en términos quizás un poco más prácticos, ¿de qué manera quizás podemos reconstruir esta comunidad universitaria? ¿Cómo generar mayor sentido en los estudiantes? Es una pregunta bien difícil, ¿eh? No sé la verdad la respuesta. No sé cómo se puede hacer. Supongo que, no sé, actividades, ¿no? No sé, cine, teatro, música, deportes. Se me ocurre que por ahí es donde más se siente el espíritu de la comunidad. Yo estudié en la Universidad de Columbia, por ejemplo, y los eventos deportivos eran muy importantes.
pero muy importante. Imagino que generaban mucha emociones, mucha gente iba, había una sensación de pertenencia entonces los grandes partidos de rugby, por ejemplo, eran una cosa fuerte. Y yo creo que el deporte tiene eso, el baile tiene eso, la música, bueno, en fin, las artes. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Crear comunidad en torno a ese tipo de actividades, una sociedad de debates, por ejemplo. Uh-huh. Esas son como clubes, por así decir. Yo imagino la universidad como, desde el punto de vista de lo que tú planteas, no como una comunidad, sino como una serie de clubes, por así decirlo, donde hay gente aficionada a un deporte, a otro, a un tipo de arte, a teatro o a música o qué sé yo. Entiendo. Bueno, profesor, muchas gracias por esta conversación, por su tiempo y espacio acá. Sabemos que hoy en día muchas veces hay cosas que damos por hecho, pero que cuando se rompen se notan, como puede ser el sentido de comunidad, la cohesión y el pacto entre las generaciones. Para cerrar, me gustaría pedirle si hay alguna recomendación que le dejaría a quienes estamos en la universidad tratando de encontrar un lugar dentro de la sociedad en base a nuestros intereses o buscando transformar aquellas cosas que no funcionan. Si quizás hay algún libro, alguna película, algo de su interés que crea que pueda servir quizás para orientar este camino. Un libro, El Quijote. Y bueno, sobre el tema de Burke está este libro de Giles Norman que se llama Edmund Burke y que quien estuvo en esta cátedra, quien estaba a cargo de esta cátedra era Lucia Santa Cruz. Ella lo invitó y estuvo, y hay un video de él. Y es uno de los autores influyentes sobre Burke que está vivo, digamos, que está activo, ¿no? Así que recomendaría esas dos cosas. Súper. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por estar acá con nosotros y deleitarnos con las ideas de Burke. Gracias también a quienes nos escucharon. Esto fue Ideas sin Tiempo, un podcast de las Cátedras UAI. Nos encontramos en un próximo episodio y para más información sobre los eventos, contenidos y próximos capítulos, pueden visitar nuestra página web www.uai.cátedra. Muchas gracias. Nos vemos.